punto en el que no te sientes lo suficientemente lista para poder estar ocupando un espacio. Pero gracias a que el acuerdo del INE en mi estado era que tenía que haber 50% hombres y 50% mujeres, y que Morena decidió que tenían que ser a través de una tómbola la designación de los géneros de los candidatos, fue que yo pude participar, ¿no? Habíamos muy pocas mujeres participando y, pues, valga la redundancia, habíamos muy pocas mujeres levantando la mano. Entonces, por lo mismo, yo no tenía como mucho la intención en ese momento, sin embargo, las condiciones se dan, y venía trabajando pues en Puebla con algunos compañeros como Víctor, en el tema de la diversidad y acompañando pues de lo poco que sabía, ¿no? Entonces es así como que se da el tema de la participación. A estas alturas, se hace en el tiempo de elecciones en el partido, pues ya estaba más definido, ¿no? Hoy no tenemos certidumbre de lo que va a suceder, pero en el 2017, en octubre, ya teníamos si iban a ser hombres o mujeres los candidatos, si iba a haber coaliciones. Entonces en ese momento estaba como un poco más decidido y me permitió a mí, además, pues recorrer de nueva cuenta toda la región, porque yo soy diputada en la región del Ixtapopo, represento a 11 municipios en el Congreso del Estado, y en ese sentido yo tenía, pues sí, son el distrito de Puebla, o más bien los distritos en Puebla son distritos geográficamente muy amplios, a diferencia de la Ciudad de México, que la Ciudad de México pues están hacia arriba, ¿no? Son muy chiquitos y tienen más secciones o más personas, pero más juntitos. Aquí teníamos que recorrerlo y de nueva cuenta comenzar pues con este trabajo que ya teníamos nosotros elaborado. En el 2015 yo fui electa como consejera estatal de Morena y por lo mismo congresista nacional en el partido. Entonces ya después de varios años en estar en Morena, pues nosotros siempre empujamos como el tema de la diversidad. Y es en mi toma de protesta en el Congreso del Estado cuando yo saco mi bandera, y saco la bandera gay y la puse en mi curul. Entonces, por cierto que llegué tarde en esa vez, casi no tomo protesta, pero tomé el curul, puse la bandera y todos los medios se fueron conmigo. Pero no lo hice con el afán de llamar a los medios, sino como o sea, con el fin de poder poner la bandera en un lugar que fuera visible, porque quería que fuera visible todos los temas de la comunidad, ¿no? Y durante esta campaña, mucha gente de asociaciones principalmente se acercaron conmigo para poder platicar acerca de los temas de la comunidad, y con ellos había tenido alguna plática. Pero, o sea, yo llevaba como la bandera en mi bolsa y en ese momento fue rendir protesta y fue como, ¡pum!, aquí está mi bandera, rindo la protesta. Y la primera entrevista que me hicieron los medios es, ¿en cuántos días va a salir el matrimonio igualitario? Y yo dije, en menos de 150 días se aprobará el matrimonio igualitario en el Estado. Entonces, porque aparte el Congreso del Estado, como todos los congresos a nivel nacional que no han reformado sus códigos civil, pues están en desacato de la Suprema Corte por no atender esta resolución en donde emite que los códigos civiles que digan el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pues es discriminatorio, ¿no? Entonces, en ese momento yo ya tenía como toda la radiografía de lo que estaba sucediendo en el Congreso, de cuántas veces se había hecho caso omiso a las resoluciones por parte de la Suprema Corte, y yo dije, en 150 días. En nuestra primera reunión de diputados y diputadas pasa algo muy distinto a lo que yo he visto en todos los congresos a nivel nacional, es que la bancada de Morena no es solamente la bancada de Morena, sino es la bancada de la coalición. Siempre hemos participado juntos, Morena, PT, Verde, incluso el PES. Entonces eso nos ha ayudado mucho a mantener pues esta mayoría de la que nosotros logramos, a diferencia de que si hubiéramos estado solamente los diputados de Morena, definitivamente no se hubiera logrado nada y hoy sería lo doble complicado abordar los temas de la diversidad. En esa primera reunión que tuve con los compañeros diputados y diputadas, empezamos a armar nuestra agenda legislativa y yo puse 3 cosas en la mesa. La aprobación del matrimonio igualitario, la aprobación de la ley AGNES, que es la identidad, el cambio, el cambio de género,
de identidad de género, y me parece que fue una tercera, que eran las terapias de conversión. O sea, fueron las que nosotros pusimos en la mesa, y en ese momento estábamos pasando por una situación muy compleja, porque en el 2018 se fueron a los tribunales, como recordarán, el fraude que cometió el PAN, encabezado por Marta Erika, en la disputa en los tribunales, y básicamente toda la atención estaba volteada a ese lado, ¿no? No había como una definición más certera de lo que nosotros íbamos a poder presentar, porque se creó una comisión especial de la investigación del fraude. En fin, fueron 2 meses o 3 meses de mucha tensión electoral hasta que el tribunal decidiera a quién le iba a validar la elección. Una vez que se descarta este tema del tribunal y le da el fallo a Marta Erika, pues se muere, ¿no? Pasa lo del accidente. Entonces, otra vez nos toca. Además de esto, quisiera hacer una mención. Yo soy presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Entonces, es la comisión más productiva porque es la que tiene más trabajo. Es a la que le llegan todos los temas de problemas de los 217 municipios, las reformas constitucionales. O sea, es una comisión súper compleja. Le llamaban la Gran Comisión en su momento, y pues yo fui nombrada como presidenta de la comisión. Soy la diputada más joven en el Congreso del Estado y soy la diputada más joven en la historia del Congreso en ocupar la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Entonces, en ese momento, cuando se termina lo del tribunal, pasa una semana y desgraciadamente pasa lo del helicóptero, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, nosotros estábamos ya entrando en el proceso, en la época navideña, y pues estábamos también votando los presupuestos, se discute el tema del gobernador interino. Todos estos meses estuve trabajando el tema en mi comisión y en coordinación con los coordinadores de las otras bancadas en el Congreso. Entonces, desgraciadamente en ese momento no pudimos sacar ningún tema porque todo estaba muy enfrascado en el tribunal, en la siguiente etapa, en la elección del gobernador interino, y en la tercera etapa, pues ya una vez comenzando mayo, si no me equivoco, que fue la segunda campaña. O sea, en estos 2 años, nosotros como legislatura hemos tenido 5 gobernadores. O sea, es una locura compartir con 5 gobernadores en tan poco tiempo. Entonces, esto fue rezagando un poco la aprobación del matrimonio por todo lo que conllevaba. O sea, era estar trabajando, además yo no podía presentar la iniciativa porque estábamos viendo estos temas, y al mismo tiempo, lo que yo sí estaba trabajando y que pude platicar con mi coordinador fue la ley Agnes, ¿no? Y se le nombra ley Agnes en Puebla por el asesinato de Agnes, de quien todos conocemos, el crimen de odio de esta compañera, y en honor a ella la prensa le pone ley Agnes, ¿no? Entonces, aunque no es una ley, es una reforma al Código Civil y a la Constitución, se le nombra así. Entonces, en ese tiempo, en el segundo semestre del año pasado, yo pude trabajar con colectivos esta iniciativa. Y la íbamos a subir, todo ya estaba muy, o sea, yo ya lo había trabajado, ya las habíamos presentado, tuvimos muchas veces de trabajo para poderla subir, porque antes del matrimonio, pues la gente tiene que tener identidad, ¿no? O sea, el matrimonio es como too much, bueno, no como too much, pero lo que me refiero es como el máximo, ¿no? Lo que todos aspiramos, que se salga ya, lo que la prensa pintaría más bien como ese gran logro de la comunidad, pero antes de eso está que las personas puedan acceder a una identidad. Entonces, nosotros estábamos empujando ese tema, y justamente un día antes de que subiera, mi coordinador me dice, no podemos subir esta iniciativa, la vamos a tener que bajar y vamos a tener que esperar. Y entonces le dije, pero es que yo ya la trabajé, o sea, yo ya la había anunciado, yo ya había dicho, mañana la subo, los medios ya saben que yo la voy a presentar. Pues sí, pero no la podemos subir porque los grupos de derecha, mira cómo ya están acosando, ya están hablando a los diputados, ya están haciendo eso. Entonces, para calmar las aguas, no vamos a subir esa iniciativa. Entonces, me bajan la iniciativa del orden del día y no la presento. Después de eso se viene, durante el interinato del gobernador Pacheco Pulido en Puebla, nombran, o más bien a Puebla se le da la alerta de género. Entonces, durante este tiempo vienen una serie de reformas para poder homologar la ley
para el acceso a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, en fin, una serie de leyes para poder ir disminuyendo con el crimen, o contra la violencia, más bien, con la violencia contra las mujeres. Una vez que pasa todo esto, en octubre del año pasado, Jacob Barbosa manda una iniciativa con una reforma, son una serie de iniciativas con 5 reformas, igual a la ley de acceso, a la ley a la ley entre igualdad entre mujeres y hombres, al Código Civil, al Código Penal, y durante estas leyes que manda, era para atender algunas recomendaciones sobre el tema de la alerta de género, y en esa discusión yo planteo con todos mis compañeros para poder aprobar el tema del matrimonio, porque justamente tocaba el artículo 297, que es el que habla del matrimonio en el Código Civil, y me doy cuenta que no me iba a alcanzar. O sea, que no todos los diputados estaban a favor del tema del matrimonio, ¿no? Entonces, además de hacer, pues, la exhibida, ¿no?, por parte de los compañeros, pues íbamos a tener un desgaste. Entonces, yo lo que propuse fue, no lo metamos. O sea, si no lo vamos a reformar, pues no lo metamos. Y con eso no entramos aún en el tema, sino que hasta que ya tengamos la mayoría de los votos. La decisión fue, no, lo tenemos que meter porque tenemos que acatar la resolución de de la alerta de género, pero a medias. O sea, porque la resolución era, o la recomendación más bien era, el matrimonio es el contrato entre 2 personas, y en Puebla la definición estaba como el matrimonio es la unión entre hombre y mujer para perpetuar la especie y no sé qué de la existencia, ¿no? O sea, como un tema reproductivo. Entonces, lo que mandó en ese momento el gobernador fue eliminar que el matrimonio fuera para perpetuar la especie y conservar la existencia. O sea, eso lo eliminó, pero siguió dejando que el matrimonio era entre hombre y mujer. Y yo ya había tenido pláticas con el gobernador, insistí, nos convocó a todos, estuvimos todos los diputados y las diputadas, y pidió que lo pudiéramos acompañar en estas reformas, y que esperábamos que la Suprema Corte de nueva cuenta emitiera como un mensaje o una resolución. Entonces yo les había dicho, pero es que ya hay varias, o sea, nosotros estamos en desacato desde el 2015, es importante que lo atendamos. Y yo dije, yo voy a volver a proponer en tribuna que se modifique por lo menos este párrafo, porque además de ese también venía el derecho de la mujer a la decisión sobre su cuerpo. En Puebla está permitido el tema del aborto solo bajo 3 circunstanciales, que es porque el feto venga mal, por violación y por alguna malformación, por algún incidente que haya tenido la madre. Y de ahí en fuera se le castigaba, ¿no? Pero decía también que la sentencia iba a basarse por el tipo de reputación que tuviera la mujer. O sea, era de 1 a 6 años, depende de su reputación, ¿no? O sea, si éramos muy locas, no, o sea, nos iban a dar los 6 años, ¿no? Entonces, dependía de eso. Y lo que hizo en ese momento el gobernador fue quitar lo de los 6 años y al mismo tiempo mandar el indulto para las personas que estuvieran bajo decreto, más bien. Nosotros aprobamos para que el gobernador pudiera dar esta libertad a las personas que estuvieran encerradas por el tema de aborto, porque ya fueron adultos mayores y demás. Al mismo tiempo lo mandó. Entonces era una reforma muy compleja y muy desgastante. Fue en octubre del 2019. A raíz de todo esto, pues se viene una serie de consecuencias, porque yo fui de las pocas diputadas que fuimos en contra de cómo lo había presentado el gobernador. O sea, de la iniciativa en general, había como 10 reformas, estaban bien, atendían al tema de la resolución, pero lo mandaron en conjunto. Entonces, de manera particular, fuimos muy pocas quienes nos opusimos a la iniciativa como se había presentado, ¿no? En lo general votamos a favor, y de manera particular sí fue un estudio como más complejo. En ese momento estuvieron también los providas en las comisiones, o sea, con los fetos aquí teníamos al ladito de chocolate. Entonces, sí fue como una decisión y un acoso muy constante, ¿no?, en contra de los diputados y diputadas. O sea, hay diputados del PAN que pasan los números telefónicos y te marcan a todas horas, ni siquiera te dejan hablar, te dicen unas
una serie de cosas en tema del matrimonio, en tema del aborto, y que no nos permite avanzar. Y eso es, creo, que lo que nos ha faltado a nosotros en materia de organización como izquierda. O sea, la derecha sabe en qué momento tuitear, sabe en qué momento hablar por teléfono, sabe en qué momento ir y acosar a los diputados y a las diputadas. Y pues sí llega un momento en el que varios compañeros y compañeras han dicho, yo no me quiero meter en problemas, ¿no? O sea, no me dejan de hablar, ¿no? El padre de mi comunidad, o sea, es una serie de cosas que sí afectan como a los diputados y a las diputadas, donde no hay como esta conciencia o esta sensibilización por parte de algunos temas. Entonces, lo que yo hice en ese momento, sabía que no iba a avanzar el tema del matrimonio, el tema de la ley Agnes, el tema del aborto, y propuse una serie de reformas en el Código Electoral para poder establecer que las personas que quisieran ser candidatos o candidatas en las próximas elecciones, pues primero tuvieran que tener un curso de capacitación en materia de sensibilización de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación y comunidad LGBT. O sea, creo que era importante y primordial que quienes y que además este curso lo impartiera el Instituto Electoral, porque otra de las cosas que nos pasó es que las mujeres que han sufrido violencia política en razón de género, el instituto emite una recomendación de que los candidatos o el agresor tiene que tomar un curso, pero va con el compadre que es presidente en San Martín Texmelucan y le firma y ya con eso acredita que ha sido capacitado. Entonces el instituto tiene que ser el que brinde esta capacitación y por eso también propuse que se creara la Dirección de Igualdad y No Discriminación, para que se atendiera a este tema. Y se aprobó. Se aprobó que fueran capacitados, se aprobó que no fueran sancionadores, que no hubieran sido, perdón, sancionados, violentadores, y se aprobó. Entonces fueron como una serie de cambios chiquitos para poder incidir en los siguientes funcionarios, además de las sanciones que se emitieron, como el de quitarles el registro a los partidos políticos por homofóbicos, por violentadores, el quitarle prerrogativas, o sea, el de quitarle el registro era como el too much, pero el de quitarle prerrogativas, el de quitarle participaciones, y a los candidatos y candidatas quitarles la oportunidad de participar, en fin, es más, hasta retirarles del cargo. O sea, ya como funcionarios públicos, si se volviera a incidir, tendrían la facultad de quitarles del cargo por incidir en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces fueron como esos pasitos que fuimos dando y al mismo tiempo se fueron trabajando exhortos. A la fecha seguimos trabajando con la Fiscalía para la creación de los protocolos de seguridad para la comunidad LGBT-TTI más, y de esa manera pues podamos ir avanzando. Cuando se viene todo este tema, ya en este gobierno, en este año, se da todo lo del COVID y nosotros empezamos a sesionar de manera virtual, lo cual limita muchísimo las funciones que puedes ir haciendo con los diputados y las diputadas, porque no puedes cabildear. O sea, no es lo mismo hablar por teléfono y decirle a un diputado, oye, fíjate que esto, que el otro, y en ese momento estar en el Congreso y platicando y debatiendo, que en tu casa hasta le puedes poner mute cuando alguien te cae mal, ¿no? Entonces, sí es como muy complicado y difícil poder trabajar desde aquí. Sin embargo, yo desde febrero de este año estuve teniendo pláticas con cada uno de los diputados, de las diputadas. Había diputados que primero, o sea, cuando estábamos en la discusión, yo escuché hablar a un diputado en específico, a don Emilio Mauret, que es el diputado más grande del Congreso, tiene como 80 años, y yo soy la diputada más joven, y al inicio teníamos debates muy fuertes sobre el tema del matrimonio, sobre el tema del aborto y la adopción, y él me decía que no. Y cuando yo lo escuché hablar y defender el tema del matrimonio, se los juro que me daban ganas de llorar, porque sí es una constante sensibilización con las personas. O sea, las asociaciones aquí en Puebla me dicen, es que ya no queremos hacer talleres, ya no queremos concientizarlos, ya queremos que los saquen. Porque cada legislatura, cada 3 años es lo mismo. Sí, pero cada 3 años son diferentes diputados y diputadas. Y esa es una lucha que no tiene que terminar nunca. Es la concientización y la sensibilización de las personas, porque sí tenemos que estar haciendo esta tarea de cabildeo, esta tarea de seguir platicando con ellos, de convencerles y de poder avanzar. Cuando fui platicando uno por uno con ellos y me dieron, o sea, vi los números y dije, sí va a salir, o sea, ya están a favor,
me presenté otra vez con el gobernador y le planteé la propuesta. Y la respuesta fue, no podemos meternos hasta que pase el 2021, ¿no? Para que podamos ir acomodando este tipo de cosas. Recibí como primero pues, una propuesta, pues un poco, me dio el bajón, la verdad, fue como, pero ya tenemos la votación, o sea, sí nos van a acompañar. Y además de eso ya hay una resolución por parte de la Suprema Corte, o sea, ya tenemos que atender este desacato. Hablé con el coordinador, le dije, déjame presentarla sin hacer nada de ruido. Yo la voy a presentar en miscelánea. Voy a presentar 7 iniciativas, porque estaba llevando en ese momento lo del derecho a la movilidad. Entonces, voy a presentar 7 iniciativas, le voy a dar lectura a una y las otras las turnan, sin que yo las lea, sin enunciar que yo la voy a presentar. Y de esa manera que se vaya a la comisión y cuando menos lo piensen, ya pudimos avanzar sobre esto. Había otras 2 diputadas, una diputada y un diputado que habían presentado el matrimonio, una de ellas una diputada del PRI. Y lo hizo como enojo, siento yo, porque cuando yo presenté el decreto para que el 17 de mayo, para el 17 de mayo en el estado de Puebla, ella había trabajado ya este tema. Es 2 veces que ha sido diputada local, entonces es una diputada un poco complicada, y cuando yo presento esto sin incluirla, ella presenta el tema del matrimonio porque sabía que yo lo iba a presentar, o sea, como para ganarme la iniciativa, ¿no? Entonces, en ese momento, el PAN pide que se vaya a la Comisión de la Familia y yo pido que se vaya, aunque no fuera mi iniciativa, que se fuera a la Comisión de Procuración, porque era una reforma al Código Civil, no tenía nada que estar haciendo en la Comisión de las Panistas, y el presidente de la mesa directiva en ese momento lo manda a 4 comisiones unidas. O sea, lo mandó a la de Procuración, lo mandó a la Comisión, creo que de Gobernación, no, Procuración, Igualdad de la Familia, Derechos Humanos, y con el fin de que no saliera en ese momento, porque cuando los mandan a Comisiones Unidas es muy complejo que los presidentes se pongan de acuerdo. Entonces yo lo que le pedí a la presidenta, ahora siendo el PES, además mi compañera y mi amiga, le pedí que por favor la mandara solamente a la Comisión de Gobernación, todo bajo el agua. Entra el matrimonio igualitario, ya piden la iniciativa y es cuando a la semana y media los medios como que cachan que ya había entrado el matrimonio igualitario por Morena. Y apenas días antes, el presidente del Congreso había declarado que la Suprema Corte ya había emitido otro fallo, lo cual no era cierto. O sea, como que atendió al fallo del 2015. Entonces los medios estaban como muy atentos de que la iniciativa pudiera salir. Entonces yo cito a una comisión el día miércoles y los medios me preguntan, ¿vas a sacar el matrimonio igualitario? Y yo les dije, no. O sea, la derecha se mantuvo dormida. Y el día viernes, un día antes, yo sesiono, convoco para al otro día, y saco el tema del matrimonio igualitario. Y entonces es cuando, ¡pum!, explota la bomba, ¿no? Porque pues nadie se lo esperaba, sabía que la siguiente sesión era Día de Muertos, entonces cayó como anillo al dedo, diría Andrés Manuel, porque justamente pues la gente iba a estar comprando cempasúchil, visitando a los muertos, o sea, como en su rollo, ¿no? Y el día domingo sale el arzobispo a declarar que no podíamos estar a favor del matrimonio, o sea, que no podíamos aprobarlo. Pero incluso una semana antes el Papa había salido a decir esto de que también los gays éramos hijos de Dios o una cosa así, y entonces, pues a eso se le cae el argumento a la derecha, ¿no? El arzobispo pues sale a decir que no teníamos que votar a favor, y al otro día que lo dice, pues nosotros ya lo íbamos a votar en comisiones, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que me hablaron la derecha, una persona, y me habló y me dijo, oye, es que queremos platicar contigo para exponerte nuestro punto de vista, porque no queremos que se apruebe el matrimonio. Y le dije, el punto que se va a discutir hoy en media hora, no, pues ya no puedo. Me gustaría mucho, pero fíjense que ya no puedo. Y entonces, o sea, me acuerdo que me dijo, ¿cómo? ¿Se discute hoy? Y yo, sí, está en el punto 4 del orden del día. Entonces la derecha estaba durmiendo porque no esperaban que nosotros pudiéramos actuar de esa manera. Y entonces cuando lo sacamos, yo ya sabía que teníamos los votos, habíamos tenido unas 2 previas antes y todos sabían. Había solo 2 diputados que teníamos dudas si iban a venir o no con nosotros en la votación, pero estuvimos platicando con ellos, reforzando.
y la comunidad también estuvo como presionándoles a ellos, ¿no? Entonces, cuando se da todo este tema de la votación, yo dije, necesitamos justamente ir haciendo estas redes a nivel nacional, porque en Puebla no nos iba a alcanzar, porque la oposición de Puebla, a través de esta diputada que lo había presentado, era el discurso de esta es una lucha porque Morena ya viene la elección y quieren ahora ganarse los votos de los gays. O sea, yo no me imagino yendo a San Nicolás de los Ranchos diciéndoles, oye, por favor, vota por nosotros, aprobamos el matrimonio igualitario. O sea, porque es un cambio muy complejo, es un tema muy complicado en zonas muy rurales que se tiene que ir trabajando, pero no es algo que sea, pues, benéfico, perdón, en tema electoral, ¿no? Menos el tema del aborto. Entonces, son cosas que se tienen que ir planchando de manera en que la derecha no pueda tumbarte los votos, no que pueda ganarte la opinión pública, sino que no pueda tumbarte los votos de los diputados, porque los diputados somos de mente muy sensible, muy frágil. Entonces, cuando sentimos la presión es como cuando queremos tambalear. Entonces, yo impedía a toda costa que eso pudiera pasar. Y sabía que el discurso de las asociaciones en Puebla iba a ser, se quieren colgar la medalla, ya buscan este tipo de cosas, pero yo cuando lo propuse, y fue por ahí, o sea, Gonzo me decía el día de la discusión, ¿qué onda con esa diputada que está en la clase de oratoria? Porque por ahí iba el tema. Entonces era como tumbar lo que nosotros habíamos empujado. Al final de cuentas, era lo de menos, esa parte era lo de menos, pero lo que sí queríamos era tener como el respaldo de mucha gente para tumbar esos discursos de odio. Y pasó, ¿no? O sea, hubo mucha gente que se sumó, hubo muchas figuras como Citlali, ¿no? Que yo le agradezco que haya estado al pendiente del tema, como de otras personas a nivel nacional, para que la discusión no se fuera a lo que el PRI quería que se hablara, ¿no? Y no le quedó de otra más que votar a favor y desde ahí empujar, o sea, porque los únicos que votaron en contra, pues fue el PAN, ¿no? Y ya lo teníamos como muy claro. Y afortunadamente así fue, o sea, así lo planeamos y así salió y cuando menos lo esperaba, o sea, cuando Nora cantó la votación, yo fui como, no mames, perdón, o sea, fue como pellizquenme, no es cierto, no está pasando esto, ¿no? O sea, yo quería ser diputada por eso y fue como cuando no lo sacamos, o sea, la primera vez que se había atorado, sí fue como muy frustrante, porque era llegar a la casa y pensar, chale, yo pude haberlo hecho y no lo hice porque no estuvimos de acuerdo, porque no lo trabajamos. Y entonces cuando salió, cuando Nora canta la votación, fue lo demás es lo de menos. Ha valido la pena porque hemos dado ese paso. Y lo demás que va a seguir avanzando, vamos a poderlo trabajar siempre y cuando lo hagamos de la manera estratégica, coordinada y unidos, porque si no, pues definitivamente no iba a ser. Y aparte fue un madrazo a nivel nacional que Puebla aprobara el matrimonio porque justamente pues Puebla había sido cuna del conservadurismo y del panismo, ¿no? Entonces, ya lo que vino después, de la medalla, que la fregada, eso ya fue lo de menos. El matrimonio se había aprobado y quien se quisiera colgar la medalla, quien quisiera hablar del tema, ya estaba de más porque ya estaba en nuestro Código Civil. Y se publicó apenas hace una semana y entonces ya fue como lo máximo, ¿no? Y la verdad es que en ese momento sí le hablé a Barbosa, o sea, terminando la sesión, sí le hablé a Barbosa y le dije, Gobert, sí lo sacamos. Y ya solo fue como, o sea, fue como, se rió y pues me dijo, felicidades, pues ya no le quedó de otra, ¿no? O sea, ya no nos quedó de otra, pues a todos. Y, y ya, eso es lo que les tengo que contar del matrimonio igualitario en Puebla. Bravo, muy bien. Pues felices y nos conmovemos también junto contigo y estos diputados como tú son los que queremos y representantes populares que con esta pasión y con esta de defender nuestros derechos, de
de todos y de los que pertenecemos a la diversidad sexual, y qué maravilla que se haya logrado y que nos has contado todo este proceso que se ha dado tan complicado, tan difícil, que lo has padecido o lo han padecido, pero, y además no solo eso, sino las otras cosas que nos has contado, las otras reformas de ley, como la electoral, que también es muy importante, también como nos comentabas, que es importante también impulsarla en otros lugares, que los candidatos se capaciten y sensibilicen en estos temas, porque pues es absurdo que no estén enterados de estos temas y que aparte estén en contra de los, no de la diversidad, de los derechos humanos en sí, tal cual, y que no sepan de estos temas, e inclusive nuestros propios diputados o representantes populares, y a eso iba. La bancada de Morena en Puebla, ¿todos estuvieron de acuerdo o hay algunos ahí que se resisten? Porque nos ha pasado y nos hemos enterado, obviamente, en otros congresos de otros estados, que también hay muchos de Morena, lamentablemente, que se oponen o son conservadores y pues no votan en contra o opinan distinto, etcétera. Entonces, en el caso de Puebla, ¿cómo fue con la bancada de Morena? Sí, al principio, claro está, como les decía, había un poco de resistencia por algunos diputados, algunas diputadas, pero ya en este momento ya el tema iba como más avanzado. Solamente había un diputado que justamente había llegado como por este tipo de prácticas que vemos mucho en algunas partes del país, que había llegado por recomendación de la maestra con algunos tratos a nivel nacional. Pues Héctor Alonso, que ha sido expulsado no solo de Morena, que llegó por la curul de Morena, por el espacio de Morena, es de Puebla Capital, lo expulsaron de Morena por unas declaraciones que hizo sobre el tema del aborto. Es un facho. O sea, apenas acaba de declarar que, bueno, yo no tuve oportunidad de estar en mi sesión el día jueves, pero estaban discutiendo, fue la presentación de una iniciativa de la compañera Estefanía Rodríguez Sandoval en materia del Código Civil para permitir el aborto libre en Puebla, y la derecha estaba acosando, porque aparte se anunció con bombo y platillo, entonces pues la derecha estaba a todo lo que daba, ¿no? Tratando de que no se presentara ni siquiera la iniciativa. Entonces, declaró que apenas la comunidad LGBT le votaron el matrimonio igualitario, a esta comunidad LGBT o de reversa o de asociaciones, como le quieran llamar. O sea, fue una declaración así que yo creo que está a punto de volverse nacional, porque aquí está haciendo como mucho revuelo. Y ese diputado había llegado por Morena, lo pasan a Movimiento Ciudadano, lo expulsan de Movimiento Ciudadano, y fue el único que votó en contra, además de los otros 4 panistas, ¿no? Pero es justo eso, los espacios que se trabajan en el partido por acuerdos políticos nacionales, que muchas veces lo único que hacen es desgastar y restarle un curul a Morena, que pudo haber empujado pues otro tipo de iniciativas, empujado también en el debate, ¿no?, sobre este tema. Sí. Sí, sin duda hay que trabajar mucho en eso, y siempre lo hemos impulsado y lo hemos dicho, y lo hemos hecho en distintas formas y vías, como también ahora lo hemos hecho mucho en el Instituto de Formación Política de Morena, que tiene que ser obligatorio que se capacite a todos, obviamente a militantes, pero más, sobre todo, a los candidatos, e inclusive también a los que ya están en funciones, funcionarios y en general servidores públicos, para que sea obligatorio, no nada más ahí si quieren, sino obligatorio tomar justamente estas capacitaciones en cuanto a la diversidad sexual, porque hemos visto que, pues siendo un movimiento y partido de izquierda o progresista y que estén en contra de estos temas, pues es absurdo. Entonces, pues bueno, nos da muchísimo gusto que en Puebla va avanzando muchísimo estos temas, además también ahí con la
presidenta municipal justo de Puebla, que también es compañera aliada. Y pues Vianey tiene poco tiempo, entonces, pues si alguno de ustedes quiere comentar o preguntar algo o para seguir agregando y que unos minutitos más seguir conversando con Vianey para seguir dialogando sobre ello. Adelante. ¿Sí, Gons? Estaba buscando la manita, pero no la encontré. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu paso dentro de la política, dentro de la militancia y ahora como legisladora, tú siendo una mujer que además es joven, ¿no? Y que viene de un movimiento social estudiantil como lo es el 132. Y bueno, ya me sé toda esa historia porque aprovecho el comercial para decirles que escuchen el programa de Jocelyn, que es Empoderadas, donde entrevista a muchísimas chicas y mujeres de todo el país que pues hacen política y en diferentes espacios pues se van empoderando, ¿no? Para transformar este país. Entonces, apenas entrevistó a Vianey, nos contó su historia y bueno, ella es mi amiga, si de por sí yo ya la quiero muchísimo y la admiro muchísimo, pues con su historia me conmovió todavía muchísimo más porque pues sacó todo ahí, creo que es súper importante ese tipo de espacios porque justo humanizan a las personas que hacen política, ¿no? Ahorita el neoliberalismo, pues justamente deshumanizó a la política, nos hizo ver que los políticos eran los enemigos, cuando en realidad pues deben ser funcionarios, deben ser los que estén ahí para ayudar a la gente, y pues lo mismo con los representantes, ¿no? Entonces, creo que eso humaniza mucho y pues nos hizo ver la otra cara de Vianey como diputada. Entonces, pues ese fue el comercial, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, tú como mujer, como joven y como activista, ¿cómo ha sido este paso en un mundo de hombres? ¿Tú qué adversidades has enfrentado? Y también qué otras cosas te ha dejado estar como diputada, ¿no? Para bien. Gracias, Gonzo. Sabes que también eres como mi chilango favorito. Pues creo que ha sido como pues sí ha sido complejo poder ocupar un espacio dentro de la política a tan corta edad, porque primero te enfrentas a la joveneada por parte de tus compañeros. Al no ser abogada también te enfrentas a la discriminación por un tema de profesionalismo, o de profesión más bien. Y tercero, es una constante a la que todos los días está presente, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, tenía una reunión con algunos compañeros de partido, porque ya se están acercando para el tema de las candidaturas y diputada, compañera, oye, quisiéramos tener más información. Cuando llegué a la mesa todos eran hombres, ¿no? Entonces me senté y les dije, creo que les hace falta mujeres en esta mesa porque los veo muy serios. Y entonces ya fue como se rieron y malinterpretaron mi comentario, ¿no? Entonces, después de eso, lo que vino fue, primero va a haber una cuestión de género a la que ustedes se tienen que enfrentar, o sea, como plantear el panorama en el que nos enfrentamos en el distrito. Aquí veo puros hombres y dicen que vienen en unidad por un municipio, pero tampoco veo a compañeras. Y si no, se van a quedar con las ganas porque va a ir otra compañera y ustedes no van a participar ni en una regiduría y no las están acompañando. Y vinieron como una serie de enojo constante, ¿no? Y cuando estás en esta posición que te pones firme al explicarles algo que de por sí va a pasar porque quieres hacer una política transparente y no mentirles y decirles, sí, acércate conmigo, acompáñame y yo te voy a dar la candidatura. Yo me siento a desayunar todos los días con Mario Delgado, entonces yo ya puedo ir poniendo y disponiendo. Si tú quieres, dame 25,000 pesos para la encuesta, yo te mido y vas a ver que tú vas a ser el siguiente candidato, ¿no? O sea, como ir destruyendo este tipo de acciones que se replican no solamente en Puebla, o sea, en la Ciudad de México yo lo viví muchas veces, y de creer que sí se puede hacer una política de manera diferente, porque a veces los mismos compañeros piensan que no se gana a la buena,
Yo no creo así, o sea, también es muy frustrante llegar todas las noches y pensar, creo que yo soy la única que piensa de esta manera o qué pedo, porque en la gente en mi región no nos estamos activando, no vamos caminando hacia ese lugar en donde queremos llegar justamente a practicar que se puede. Y tampoco visto desde el radicalismo, porque también el radicalismo en Morena nos ha dejado muchas pérdidas, y eso es importante que se retome porque tiene que haber un punto neutro en donde se pueda trabajar, hacer alianzas, ir planteándose hacia dónde queremos llegar, pero con base en qué, o sea, no el camino tiene que descomponerse para poder llegar al objetivo. Entonces, una de las cosas de las que yo me he enfrentado mucho ha sido con la lucha de egos dentro de la política, ¿no? El que se les reconozca a unos o a otros, este tema protocolario de poder, pues, hacerle reverencia a los diputados, a las diputadas. O sea, a mí me ha tocado que yo he llegado a comunidades porque todo el tiempo he estado en mi distrito. Por cierto, el 22 de domingo es mi informe. Ahí les voy a compartir el link para que puedan estar al pendiente. Hemos hecho todo tipo de gestiones porque la gente nos los pide, hemos estado en contacto con la gente, todas las semanas hemos regresado a los municipios y a lo que me encuentro es, estoy buscando una bocina, bueno, un cable para conectar mi bocina y poder hablar, y la gente me dice, ¿y la diputada? Yo soy la diputada, señora. Entonces, si buscan como un perfil que llegue en la suburban, le abren la puerta con el taconazo, está bien también, pero no me identifico yo con ese estilo, y entonces la gente sí es como de, ay, pero sí es muy sencilla, porque esos espacios justamente son para ocuparse y demostrar que sí se puede seguir viviendo de la misma manera en la que uno vive, pero aparte de hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces es algo a lo que me he enfrentado en la lucha de egos en el Congreso del Estado, con compañeros, con compañeras, ¿no? Diputados y diputados. Sí hay un tinte muy marcado, muy clasista, un tinte muy, pues, misógino contra nosotras. Me acuerdo de una columna que al inicio decía, se fueron los diputados que olían a Chanel y llegaron las que huelen a Bon. Una columna a nivel estatal. Entonces, sí es como encontrarte con este tipo de cosas de clasismo. Yo por eso siempre como que reafirmo, porque mis contrarios en el distrito, yo gané la diputación local, pero también llegó por la vía plurinominal mi contrario, ¿no? Entonces somos 2 diputados en Huejotzingo y siempre es estar como batallando con él, porque es estar en el mismo espacio y es el contraste. Su papá, su abuelo, su tío, él ya habían sido presidentes municipales en la cabecera. Entonces, él es la primera vez que alguien de su familia sube, digámoslo así, a la diputación local. Y pues yo vengo de que mi papá, mi abuelo y mi tío han sido campesinos. O sea, no he podido ocupar como la primera vez que alguien de mi familia llega a ocupar un espacio de representación y un espacio de representación tan importante como el de la diputación local. Entonces, ese momento, pues sí, es como tratar de luchar todos los días contra eso que se nos ha establecido de cómo tendría que ser un político o una diputada o un diputado y demostrar que no tiene que ser así, que se pueden hacer de manera diferente las cosas, que se puede hacer una política diferente en conjunto con la gente y desde ahí empujar a que los temas puedan salir. Y ya nada más para terminar, sí también he buscado mucho el empoderamiento de mis compañeras. El 80% de la estructura del equipo somos mujeres. Y yo he tratado de empujarlas, de decir, ánimo, vamos para adelante, tú créetela, tú vas a ser regidora, tú vas a ser presidenta, porque tenemos que empujar mucho con los cuadros mujeres. O sea, sí, de un lado están los compañeros y ahí están, pero también a nosotras nos los han negado y nos han invisibilizado. Por eso creo que tiene que empujarse también esa otra lucha, la de conquistar los espacios, ir acompañadas para no tomar un rumbo ya una vez que cada una esté ocupándolo, ¿no? Porque hoy en Puebla las cabeceras más importantes del estado son gobernadas por mujeres, pero desgraciadamente muchas de esas mujeres han actuado de manera muy similar a como lo hacían los hombres de otros partidos. Entonces creo que tiene que ir muy acompañado para que no lleguen solamente las novias de quienes intentaron ser candidatos y cayó género mujer y pues al final de cuentas no pudieron. Entonces creo que eso es algo que yo he hecho mucho porque si no somos nosotras,
no solamente por el tema de que sean las mujeres que ocupen los espacios, sino para poder construir, pues sí, una sociedad más equitativa y desde ahí partir en el tema de justicia y dignidad. Gracias. Sí, muy bien, excelente. Sí, también es otra de las preguntas o temas que también yo tenía, porque es importantísimo esto que comentas y que se ha hablado de, como mujeres, en tu caso joven y en el perteneciente a la diversidad, pues es importantísimo, ¿no? Y empoderarnos y hablarlo y decir, yo cada vez que puedo, digo, soy orgullosamente bisexual, y muchos dicen es que no habría necesidad de decirlo, pero actualmente todavía necesitamos decirlo y gritarlo cada vez que podemos o cuando lo amerita la situación, porque pues todavía hay esa discriminación y necesitamos decirlo, ¿no? Nombrarlo, lo que no se nombra no existe, etcétera, ¿no? Entonces, pues gran tema ese y lo que nos comentas. Y en el caso de Puebla, además, como nos decías, un estado, sabemos, además, un estado muy conservador, ¿no? Y el triple de machistas y demás, etcétera. Entonces, pues importantísimo. ¿Alguien más que antes de que se nos vaya Vianey, pero que le agradecemos mucho? ¿Pero alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Sí, Juan Carlos. Pues más que una pregunta es un comentario, ¿verdad? Felicitar a la compañera diputada Vianey porque pues sí es ejemplo para muchas y muchos, ¿no? Esta militancia cristalizada en un buen proyecto de representación popular, pues considero que es lo más deseable para todas y todos, ¿no? Los que militamos en Morena, ¿no? Que de verdad funcione pues todo lo que hacemos en favor de la gente, que pues por eso que estamos acá. Entonces, pues nada, yo nada más felicitarte, de verdad, excelente trabajo, y pues desde acá te seguiremos impulsando y replicando. Sí, claro, Yair, ajá. Bueno, pues, perdón, ya se fue. Principalmente felicitar a Vianey por estos trabajos que ha venido realizando en favor de la diversidad sexual y en el tema de género, porque son fundamentales, ¿no? Y son algo que representa tanto al movimiento y que la misma sociedad debe de entender de que estos temas deben de ir progresando, que no tenemos que quedarnos estancados y que es para un bien común y para que la sociedad funcione hasta cierto punto de mejor forma. Antes de que se vaya, nuestra querida Vianey, ¿no? ¿Nadie? ¿Sí? Yo sí, no, es una autopregunta, es una invitación. El 22 voy a hacer mi informe, creo que ya lo había mencionado, pero va a ser virtual, entonces les voy a estar compartiendo el link para que ustedes también puedan estar ahí. Pues si lo quieren ver, sería muy chido y pues al igual al pendiente, informados e informadas, porque de repente sí hay como mucha tergiversación de la información y pues sí se vuelve como complicado, ¿no? A veces estar como respondiendo todos los tweets y ahí tener, alguien me decía, para estar al pendiente y en la línea que el mismo presidente, no hay que perdernos nunca las mañaneras. Entonces esa sí es una invitación porque ahí tenemos argumentos para poder responder a la derecha cuando nos quieren estar chingando. Y la otra, desde este punto de vista, yo les espero que se puedan conectar y que desde ahí podamos estar en interacción el próximo domingo 22 de noviembre. Y se me estaba pasando, otra de las cosas que también voy a presentar es un exhorto para la capacitación de las personas que están en el registro civil, porque pues son ellos quienes van a casar. Entonces, para que no vayan a hacerse patos de que, no, yo tengo mi código civil del 2000 y aquí dice que entre hombre y mujer. Entonces, para que se pueda ir haciendo esta capacitación en los próximos días, para que no haya pretextos de que no se pudieron casar en la comunidad de Santiago Xalincintla pegada al volcán porque no se enteraron, ¿no? Entonces sí es importante este tipo de exhortos también acompañarles.
Importantísimo eso que mencionas, porque luego están las leyes o las reformas en el papel, pero luego a la hora de aplicarse, pues no funcionan, porque justo los servidores públicos pues o ignoran el tema, o discriminan, o están en contra, o la famosa objeción de conciencia cuando hay esa situación, etcétera, ¿no? Entonces, pues no, qué bueno que además se complemente con esto, muy bien. Gons, ¿quieres decir algo antes de terminar? Sí, bueno, no quería, ay, perdón, no quería acaparar el micrófono, pero, no, ya nada más rápido, me interesa saber tu opinión respecto a dos temas, así como que nos puedas decir rápidamente. Una es, tú como una mujer feminista, ¿cómo chocan estas ideas con los a veces errores que llega a cometer el presidente, ¿no? En el tema. Y pues muchos compañeros, ¿no? Que, o sea, son compañeros de izquierda, tienen ideología, ¿no? Acompañan las luchas, pero a la hora del debate, a la hora de los temas, a la hora de que, por ejemplo, las compañeras feministas o los movimientos feministas cuestionan los errores o la falta de estrategia o la falta de acompañamiento en el tema de la violencia contra las mujeres, lo consideran como un ataque hacia la cuarta transformación, ¿no? En lugar de una crítica constructiva o de que ellas busquen como incidir en lo que nos está haciendo. Entonces, ¿cómo tú logras, pues no enojarte y más bien tratar de construir, ¿no? Tú como representante también de la cuarta transformación a fin de cuentas, ¿no? Y la otra es, que viene acompañada de cómo lograr ir de la mano con los activismos, ¿no? Justo en esto que te planteaba hace rato de que el neoliberalismo ha desprestigiado a la política, a los partidos políticos, a las instituciones, pues también el activismo se ha quedado muy en esa dinámica, en esa inercia de que todo lo que hace el gobierno y lo institucional está mal, ¿no? Y que solo lo que hacen ellos es lo chido. Pero, y sí, o sea, la verdad, todos fuimos activistas también cuando estuvimos afuera, cuando nos tocó ser oposición. Pero ahora que estamos aquí, pues nosotros estamos tratando de construir y también ellos muchas veces frenan. Entonces, siento que hay un conflicto entre nosotros que ya estamos aquí, tratamos de defender un proyecto y ellos que se quedan como en esa inercia y que dicen, no, vamos por nuestra cuenta. Entonces, tú que ya fuiste activista y que ahora estás acá, ¿cómo logras entablar esta comunicación, este diálogo? Y lo digo porque también nosotros, como secretaría, muchas veces nos queremos acercar a los movimientos y ellos nos dicen que no, ¿no? Así de, ustedes son partidos por su lado, ¿no? Porque Andrés Manuel es un homofóbico y Morena, bla, bla, bla. Y entonces, pues más o menos pasó eso con el debate que ahorita nos decías que creían que te ibas a colgar la medalla. Pues esa es la pregunta que me hago todos los días, la verdad, y es que no le he encontrado la respuesta porque sí es muy complicado. O sea, hay veces, no solamente el presidente, ¿no? Cuando son las del presidente, uf, la verdad es que a veces uno sí espera que contesten otras, porque yo prefiero no hacerle el juego a la derecha, o sea, pero tampoco caer como en el de me volteo y hago que no pasó, como lo hizo mucho tiempo el PAN, ¿no? Bueno, en específico en Puebla. Claro está que, por ejemplo, aquí el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Miguel Barbosa, ha tenido muchos errores también en esos temas, ¿no? Se ha mostrado muchas veces la parte misógina de los cuadros de los compañeros y que muchas veces sí es como de ya póngale un cierre, por favor, que no hable de esos temas o que alguien más lo asesore, porque sí es como, sí se vuelve como muy complicado. Y en el caso del presidente, pues en la misma sintonía, ¿no? Y te pone en la disyuntiva de decir, bueno, hago un posicionamiento firme respecto a este tema, pero también se le hace el juego a la derecha y hasta te dan retweet. Cuando a mí me da retweet alguien del PAN o cuando a mí me da retweet alguien de la derecha, digo, ay, no hubiera tuiteado esto, porque ya les, o sea, es secundar lo que ellos durante mucho tiempo no hicieron, ¿no?
Entonces, yo trato de hacerlo mucho de manera personal, o sea, como sí de hablarlo, de discutirlo. O sea, yo he tenido varias reuniones en donde he tratado de contar, de explicar, de decir todo lo que nosotros vivimos y, por ejemplo, con compañeros, con compañeras, ya saben que tenemos que irnos con mucho más cuidado para que no vaya a haber ese tipo de resbalones. Y, por ejemplo, hubo una discusión en donde un diputado le decía, hija de la chingada, a otra diputada pensando que tenía apagado el micrófono. Entonces, todo el mundo se lo mega comió con toda la razón del mundo, pero platicando con él, o sea, sí es como mucho esta parte de sensibilización y de decir, no vamos tampoco a tolerar ese tipo de acciones. Y en el debate es decir, sí, estamos en un tema muy cañón de feminicidios, pero sí tenemos y estamos trabajando en poder ir disminuyendo este tipo de acciones. Lo reconocemos, pero no quiere decir que no estemos haciendo nada, porque no nos quedamos tampoco callados como sí lo hicieron en su momento, pues a otros grupos en el poder, ¿no? Y de trabajarlo con los activistas, pues yo a veces mejor los dejo de seguir porque es una paz mental que te brinda el de no estar leyendo todo lo que escriben en contra de que lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque tú lo sabes. Pero la verdad es que también trato, por ejemplo, hay algunas asociaciones en Puebla que sí son como muy contra 4T, pero contra 4 gobierno, contra todo, ¿no? Entonces, sí lo que he buscado es ir buscando a aliadas, o sea, asociaciones aliadas que también tengan como muy presente y muy firme el tema de gobierno, que no es sencillo, ¿no? O sea, que tiene que ir muy acompañado de este tipo de asociaciones y que ellas son las que te van brindando y acompañando pues durante todo el trabajo y que inclusive te ayudan hasta que a cabildear muchas veces los temas. Entonces, siempre hay una asociación más compleja, bueno, buscamos la manera en que haya otra que esté muy a la par y que le vaya disminuyendo a esa asociación que tanto tiempo te está duro y duro y duro. Y a veces hasta dentro de las asociaciones hay personas que son un poco más transitables que los mismos personajes que salen a dar los posicionamientos, ¿no? O sea, te puedes ir jalando el hilito y eso creo que ha servido en varias iniciativas que yo he presentado, ¿no? Y pues básicamente es eso. La verdad es que sí es muy complejo ser oposición y de repente llegar al gobierno y encontrarte con todo lo que pues vivimos, ¿no? Y yo a veces digo, ya no voy a hablar. O sea, cuando estamos en la tribuna digo, ya no voy a hablar, ya no voy a salir a defender nada. Pero escuchas hablar a los panistas y a los priistas y te hierve la sangre de coraje de decir, ¿cómo pueden ser tan cínicos? O sea, de verdad, ¿cómo pueden hablar de esa manera y pensar que nosotros tenemos muy corta memoria? Y siempre nos dicen, ya salieron con su cantaleta de que los gobiernos de antes, pues mejor pónganse a hacer las cosas ahorita. Pues sí, se están haciendo y no me vas a venir a decir cómo lo tenemos que hacer porque ustedes tampoco lo supieron hacer. Y creo que es mucho reforzar esa parte de trabajar con la gente, con la gente, con la gente, con la gente, con la gente y recordarle cómo hacían ellos. Y de nosotros sí buscar en lo mínimo que pueda existir esa diferencia de lo que fue y de lo que será, porque hoy no está siendo. Así es, un tema importantísimo que tenemos que seguir hablando todos o dialogando todos, como dice Vianey, en lo individual, en lo colectivo, en nuestras reuniones también, etcétera, porque esto del feminismo, feminismos, porque además no solo es un feminismo así, meterlo solo en una canasta, que eso es lo que ha pasado mucho también, pero además en el mal manejo que también ha tenido Andrés Manuel, desde Andrés Manuel y después en muchas áreas, pues se ha promovido lamentablemente, incluso desde nosotros, desde la izquierda o muchos compañeros, de que el feminismo en general está apoyado por la derecha y entonces, y Andrés Manuel también lo dice, entonces se ha distorsionado muchísimo y hasta compañeros con esto de que pasó en Cancún, por ejemplo, que es lo más reciente, pues clásico, o cuando pintan los monumentos o lo que sea clásico, pues qué bueno, porque ella se lo merecía, ¿no? ¿Para qué son revoltosas? ¿O para qué rayan los monumentos? ¿O para qué esto? ¿O para qué lo otro? Y en compañeros del movimiento de izquierda, entonces lo cual es absurdo y es otro tema de los pendientes que tenemos que seguir
hablando, dialogando, tocando y pues cambiar esta visión, ¿no? En el gobierno federal también, ya lo lograremos, pero importantísimo también. Pues nadie más, no, ¿verdad? Pues pues muchísimas gracias. Bueno, sí quisiéramos, pero sabemos que te tienes que seguir en la labor. Entonces, de todos modos, que pues no será la primera vez que nos reunamos, ojalá nos podamos volver a reunir para seguir dialogando de estos y muchos otros temas. Muchas gracias, Vianey, por estar aquí en nuestra reunión. Y creo que todavía querías decir algo, pero pues te agradecemos enormemente y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión y pues adelante. La despedida. Muchísimas gracias. Yo me paso a retirar. Tengo ya algunas actividades. Les agradezco mucho por conectarse, por estar al pendiente de las actividades también en el Congreso del Estado de Puebla. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, pues aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gonzo. Gracias, Ira. Gracias a todos.